La palabra de hoy, o lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana, es sobre el orden. El fin de año, yo pude ver a través de las redes sociales cómo mucha gente se preparaba para recibir el año nuevo, ¿no? Entonces estaban preparando las maletas, estaban preparando que la ropa amarilla, que las lentejas en los bolsillos, bueno, cantidad de cosas que uno también hacía, ¿sí? Pero Dios traía a mi corazón la importancia de ordenarnos para que Él pueda bendecir. Y eso nos lo muestra Él en Génesis capítulo 1. Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía, ¿cierto? Estaba desordenada y vacía. ¿Será que en medio de ese desorden Dios iba a crear al ser humano? No se iba a crear ahí, porque Él es un Dios de orden. Él tenía que ordenar las cosas. El versículo 3, ¿qué dice? A ver, los lectores de la palabra. ¿Cómo? El versículo 3, a ver. Sea la luz. ¿Sí? Hay una característica muy particular de nosotros, los hijos de Dios, y es que en muchas ocasiones no conocemos el libro, no conocemos nuestro propio libro. Muy complejo, porque entonces ¿hacia dónde está girando nuestra vida? ¿En torno a qué está girando nuestra vida? ¿Sí? Qué importante que nosotros podamos conocer toda nuestra escritura, todo lo que Dios nos ha dejado a nosotros. Así que en ese relato, ¿sí?, en esa poesía que Dios nos deja en Génesis capítulo 1, vemos cómo el Señor ordena todas las cosas a través de su palabra y comienza a crear todo a través de su palabra para poder incluir al ser humano en su orden, ¿sí? En su orden. Y vemos este mundo entonces que está desordenado, que está vacío, que está infecundo, que está infértil y que cada quien hace lo que quiere. Nosotros, bueno, los que de pronto, sí, todos nosotros en algún momento tuvimos que entregar nuestra vida a Cristo, ¿sí? En algún momento nosotros también fuimos hijos de desobediencia, que hacíamos lo que queríamos y tomábamos decisiones por nuestra cuenta. Pero en el momento en que Cristo nos llamó, en que Cristo vino a nosotros, su orden divino tiene que ser establecido en nosotros. Debió ser establecido en nosotros. Así que se estableció el espíritu, el alma y el cuerpo, el orden original, para poder conectarnos con nuestro Señor. Sin embargo, nuestra carne, nuestros deseos, nuestra experiencia, la cultura, nuestra forma de vivir aún está arraigada en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Y es ahí donde contiende nuestro espíritu y el espíritu de Dios con nuestra carne, ¿sí? Entonces Dios traía a mi mente que en ese cierre de ciclo, en donde todo el mundo se estaba preparando, me estaba preguntando a mí: ¿y cómo tú te estás preparando? ¿Cómo te estás preparando para recibir el nuevo ciclo? ¿Vas a permitir el mismo desorden que has arrastrado durante todo este tiempo aún teniendo mi palabra? ¿O vas a permitir que yo pueda empezar a ordenar tu vida? Muchas personas se preparan de cualquier cantidad de formas, ya lo vimos, ¿sí? Con un pensamiento temporal, pero aún nosotros, siendo hijos de Dios, tenemos ese pensamiento temporal y no hemos desarrollado nuestro pensamiento en lo eterno, en lo que Dios nos ha dicho. Por eso Pablo insistía tanto en sus cartas: miren las cosas de arriba, miren lo de arriba, ¿sí? No piensen como el resto está pensando. ¿De qué forma nosotros como hijos de Dios recibimos este año? ¿De qué forma hemos caminado estos 15 días que ya han pasado del 2023? ¿Y hasta dónde vamos a permitir que muchas estructuras que están desordenadas en nosotros sigan iguales por simple necedad, por desconocimiento o porque solamente queremos pues permanecer en la misma condición? Y entonces yo me alerto cuando me encuentro con ese tipo de tesis, de trabajos que definen y moldean la estructura del mundo, y veo que ya están publicando entonces toda una apología a la pedofilia.
y que ya se está manifestando aquí en Latinoamérica. Y cuando uno revisa las leyes de Nueva Zelanda, de Suiza, de Suecia, pues ya lo están incluyendo como cualquier otra orientación sexual. ¿Y dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Será que vale solamente con decir programemos una marcha y vamos? ¿Vale con eso? No vale con eso. Porque si nuestro carácter, nuestra mente no está moldeada a la voluntad y al propósito de Cristo, de nada sirve. De nada sirve. Entonces, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde estamos nosotros? Estamos sumergidos quizá en cumplir nuestros propios objetivos, metas, y a veces nuestras oraciones pues van hacia eso, ¿no? Señor, dame esa casa. Señor, quiero ese carro. Señor, abre la puerta de la universidad. Pero Cristo fue tan claro con nosotros, nos dijo: primero busquen el reino de Dios y su justicia, y algunas cosas vendrán por añadidura. Algunas poquitas, solo tus deseos. No, todas, dijo el Señor. Todas las cosas vendrán por añadidura. Todo, absolutamente todo. Entonces, ¿de qué manera nos estamos preparando nosotros para hacer frente a todas estas situaciones que están ocurriendo en el mundo? ¿Será que nuestra conciencia se cicatrizó completamente y no sentimos dolor por la persona que se está perdiendo? ¿Estamos cicatrizados? ¿O no nos importa? Porque eso también puede pasar. Y vemos ejemplos en la Biblia de cómo Dios llamó a personas y no les importó, simplemente querían cumplir lo que ellos querían hacer. Caso Saúl, por ejemplo, que Dios lo llama. Es el pueblo el que pide rey, pero ¿quién escoge? Dios, ¿cierto? Llama a Saúl, lo empodera, lo corona, lo hace rey. ¿Y qué hizo Saúl? Respondió como él quería. Respondió con lo que él quería hacer. ¿Era ungido de Dios? Claro que sí, hay muchos pasajes en donde dice: ay, mira a Saúl profetizando. O no nos olvidemos de Sansón, por ejemplo, que también era juez del pueblo de Israel, que también tenía el Espíritu de Dios y que terminó haciendo lo que él quería. ¿Y cuántos de nosotros en este momento, con la palabra, con el Espíritu Santo, con todas las herramientas que ha dispuesto el Señor para nuestra formación, estamos haciendo lo que nosotros queremos? Y aún en medio de eso estamos pidiéndole a Dios que nos bendiga. Y eso es desorden, porque así no lo ha establecido Dios. Dios bendice el orden y no nuestro orden. Dios bendice su orden. Por eso cuando uno va y busca la definición de orden, pues es el seguimiento de instrucciones según una norma. Eso es el orden. Seguimiento continuo de las instrucciones según una norma. ¿Qué norma tenemos nosotros? La palabra. Dios ya nos la dio. Pero nos hemos concentrado en aprender tantas otras cosas que nos hemos olvidado del libro, del mismo consejo que le dio Dios a Josué antes de conquistar la tierra prometida. Medita en este libro de la ley de día y de noche para que tu camino prospere. Medita en este libro de la ley. Ni siquiera conocemos nuestro propio libro. ¿De qué manera entonces vamos a pedirle a Dios que nos bendiga? Ahora Él lo hace. Participamos de su bendición, porque la misma escritura dice que el sol sale para buenos y para malos. Participamos de su bendición, pero no estamos cumpliendo el propósito por el cual cada uno de nosotros fue llamado. Y por eso el Señor se encargó desde el principio dejarnos un registro de cómo Él empezó a ordenar todas las cosas para que se hicieran conforme a su voluntad. ¿Qué cosas tengo que empezar yo a ordenar en mi vida para que la bendición y el propósito de Cristo se manifieste en mí? ¿O qué estoy manifestando yo en medio de mi desorden y en medio de la religiosidad que estoy profesando? ¿Qué estoy manifestando yo? ¿Cuáles son los síntomas? Y existen síntomas. Dios quiere bendecir a su pueblo siempre, siempre. Nosotros fuimos creados para estar con Él en el jardín. Siempre Él quiere bendecirnos.
Pero si nosotros permitimos que nuestra naturaleza caída, nuestros deseos, nuestra concupiscencia, nuestros propios pensamientos tomen el control y no se sometan a lo que Dios quiere, entonces se va a cumplir eso. Puedo ser exitoso en lo que Dios no me mandó a hacer y puedo alcanzarlo todo, pero voy a ser un fracasado completamente, voy a fracasar completamente porque fui exitoso en lo que Dios no me llamó a hacer. ¿Por culpa de qué? Del desorden. Ahora tenemos su palabra y dice que la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para instruirnos, para enseñar, para exhortarnos, para llamarnos. Tenemos la escritura, la palabra del Señor. Y yo quiero que me acompañen a 1 Corintios capítulo 14 versículo 33. Vamos a leer juntos la palabra, vamos a estudiar la palabra del Señor, vamos a escudriñar la palabra del Rey y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar a nosotros como iglesia. Dice la escritura: pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Cómo es Dios? ¿Es un Dios de qué? De paz. La Nueva Traducción Viviente dice: pues Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. No es un Dios de desorden, sino de paz. Y así como en donde, dice la escritura, como en todas ¿qué? Las iglesias de los santos. ¿Será que Dios le va a exigir a un árbol venenoso que dé manzanas? No puede hacerlo. Yo no puedo exigirle al pecador que deje de pecar porque está en su naturaleza. Pero Dios sí nos va a exigir a nosotros que demos el fruto que nos corresponde. Por eso la escritura lo enfatiza, que es para la iglesia de los santos, o sea, para usted y para mí. Que entendamos que Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Y paz no es solamente un sentimiento de tranquilidad. La paz es que todo esté en orden conforme a la voluntad de Dios. Eso es la paz. Que todo esté en orden conforme a su voluntad. Incluso si yo estoy en medio de la tormenta o del desierto, puedo estar en paz porque sé que Dios está al control. ¿O por qué creen que Jesús en medio de la tormenta dormía? ¿Recuerdan ese relato? ¿Sí? Jesús en la popa del barco, expuesto a todo el clima. Y dice la escritura que había tempestad, que el mar estaba enfurecido, que había vientos. ¿Y qué pasaba con Jesús? Estaba ¿cómo? Estaba dormido, estaba sereno, estaba en paz. Porque él sabía que la paz no es solamente ese sentimiento de tranquilidad, sino que todo esté en orden conforme a la voluntad de Dios. Ahora yo tengo que preguntarme, ¿será que en mi vida todo está en orden conforme a la voluntad de Dios? Si la respuesta es sí, entonces no tendríamos por qué preocuparnos por cualquier cantidad de situaciones que pasan a nuestro alrededor, sino que estaríamos completamente confiados en toda la obra que hace el Señor. ¿Sí? Pero muchas veces nos desesperamos, es de humanos, pasa. Pero Dios nos recuerda que tenemos que conocer a ese Dios de paz que ordena todas las cosas conforme a su corazón para que su voluntad se haga en nosotros. Y es nuestra responsabilidad como cristianos entenderlo. Porque si nuestra vida no está ordenada, ¿cómo yo voy a ir a predicar orden? Es muy duro, muy complejo, ¿no? Muy complicado. Yo me acuerdo que hubo un tiempo, hace unos 5 o 6 años, 4 años, que yo tenía problemas con la pornografía. Y sabía que tenía amigos que tenían el mismo problema, pero yo no podía ayudarlos porque yo estaba sumergido en eso y estaba ministrando al Señor. Y hacía parte del equipo de jóvenes y tenía problemas con esa situación. Y sabía que tenía amigos que tenían el mismo problema. Pero ¿cómo iba a poder yo ayudarlos si yo estaba en desorden en esa parte? No podía. ¿Sí? Y entonces el llamado que nos hace Dios, que nos hace a todos, es que vayamos a Él para que Él nos ordene, para que Él nos ayude a ordenar.
que no caigamos en la insuficiencia y en la independencia de creer que nosotros podemos manejar ese tipo de situaciones, porque lo único que nos espera es fracaso, es derrota, es humillación, es culpa e incluso alejarnos de nuestro Señor. Y yo oro al Señor para que derrumbe de nuestras vidas toda muralla de suficiencia, de independencia, y que podamos depender completamente de nuestro Señor y acercarnos aún con vergüenza y decirle: sí, Señor, tengo problemas con la pornografía y necesito ayuda, no puedo hacerlo solo. Y las cosas delante de Él las llamamos como son. Así: Señor, tengo este problema, nadie más tiene por qué saberlo. Antes me daba vergüenza, ahora no me da vergüenza, porque Cristo me hizo libre y puedo dar testimonio al Señor. Y eso es lo que espera Dios de cada uno de nosotros, que cada vez que avancemos podamos dar testimonio, no solo a la iglesia, sino a un mundo que está sumergido en la perdición, en el desorden. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si nuestra vida está desordenada? Incluso, yo no tengo hijos, pero trato de ponerme en la posición de los padres. O pienso, bueno, cuando yo tenga mis hijos, ¿cómo les voy a exigir algo que yo no hago? ¿Cómo les voy a enseñar algo que yo no hago? ¿Cómo? No tengo la autoridad moral, quizá tengo la potestad, que es distinta a la autoridad. Y por la potestad pueden obligarlo, como a mí muchas veces me obligaron a hacer cosas, por potestad, pero no por autoridad. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a pedirle al Señor que nos bendiga al 100% si no hemos ordenado nuestra vida o no hemos permitido que Él ordene nuestra vida conforme a lo que Él quiere? Y van 15 días de este año. ¿Hasta dónde vamos a permitir que pase? O como están publicando muchos en Facebook: ya la embarré en el 2023, entonces esperemos al 2024. ¿No lo han leído? Yo lo he leído mucho. Suena chistoso, pero hay personas que funcionan en base a eso. Nosotros como hijos de Dios no estamos llamados a eso. Así que Dios me llamaba la atención y me decía: bueno, tu vida en muchas cosas está muy desordenada y eres una persona muy independiente, entonces hay que trabajar en eso. Y autosuficiente, ¿crees tú que eres autosuficiente? Entonces me comenzó a mostrar muchas cosas que en mi vida están completamente desordenadas y no están sometidas a la voluntad de Dios. Y eso duele. Pero hay una característica de la expresión del amor de Cristo para con su pueblo, y es que antes de cambiarlo siempre le muestra su condición. Siempre le muestra su condición. Cuando Él se encuentra con Pedro, le dice: tú eres Simón. Y Simón significa una vara que se la lleva el viento. ¿Le mostró su condición? Sí, pero también le dijo: tú serás Pedro, tú serás una roca inamovible, pero cuando yo te procese. Así que Cristo siempre nos va a mostrar nuestra condición para que nosotros entendamos que necesitamos siempre de su gracia y de su amor, y que nunca se nos olvide a nosotros de dónde nos ha sacado el Señor, para no pensar que podemos ser autosuficientes y albergar aquí en nuestro corazón una mezcla de agua dulce y agua amarga, en donde participo o quiero participar de las bendiciones del Señor, pero no de la responsabilidad que tengo como hijo de Dios. Y sigo viviendo en muchas cosas pues a lo que yo creo, a mi manera. Y eso a mí solamente me deja dar un síntoma, y es religiosidad. Eso es religión. Eso es ser religioso. Pero en Cristo no somos religiosos, tenemos una relación. Así que lo primero que el Señor me hablaba a mi vida y a mi corazón para poder procurar el orden era que evaluara si yo estaba profundizando en mi relación íntima con Él, o si había permitido que la oración de la mañana y de la noche se me volviera rutina. Señor, te doy gracias por mi familia, por esto, y me voy al trabajo. Señor, gracias por este día y la lectura y la intimidad. Y los últimos 6 meses tuvimos muchas actividades aquí en la congregación,
mucho trabajo, ¿sí? Muchos proyectos, estaba terminando muchos proyectos. Pero esta mañana que estaba terminando de preparar el mensaje, el Señor me decía: ¿sabes qué extraño? Que te encierres en tu cuarto y cojas tu guitarra y cantes. Y eso me dolió muchísimo, porque aquí podemos hacerlo públicamente, pero no hay nada más hermoso que poder encerrarse y estar a solas con Dios y poder escucharlo. Eso me dolió muchísimo, porque había dejado de hacerlo. Permití que toda la inmediatez y todo el trabajo de este tiempo, incluso mis propios deseos, no me dejaran priorizar mi tiempo de intimidad con Dios. Y cuando yo no permito, o cuando me permito que eso pase, pues viene desorden a mi vida, se desordena completamente. Se desordena porque el orden de prioridades cambia. Y Dios no dejó de bendecirme. Me bendijo durante todo el año 2022, pero me recordó que había dejado de cantar en mi cuarto, a solas con Él. ¿Cómo estamos en nuestra relación íntima con Dios? Es el primer paso. ¿De qué manera estamos profundizando nosotros y siendo intencionales en ser íntimos de Dios? Con el equipo de alabanza estamos leyendo un libro que se llama Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Y a veces tenemos la tendencia de compararnos y de mirar por qué Dios bendice a tal persona y no me bendice a mí, no me da lo que necesito. Y que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel cuando Dios lo sacó de Egipto, que perdió el rumbo. ¿Para qué Dios lo sacó de Egipto? ¿Qué le dijo Moisés al faraón? Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que me adore, para que me sirva. Pero el pueblo de Israel salió y puso su mirada ¿en qué? En la tierra prometida. No en el que promete, sino en la tierra prometida. Y por eso esa generación no pisó la tierra prometida, porque no cumplieron el propósito de pasar por ese desierto, que era conocer el corazón de Dios, que era conocer a ese Dios que los sacó de la esclavitud. No lo cumplieron. Se dedicaron a murmurar, a ser perezosos. Un recorrido que era para hacerlo en 40 días les costó 40 años, por no profundizar en la intimidad relacional con Dios, por no conocerlo, porque no quisieron, no se les dio la gana. Ahora, las situaciones que nosotros estamos viviendo para formación de nuestro carácter, Dios no quiere que pase la cantidad de tiempo, pero eso depende de quién, de Él o de nosotros. De nosotros, porque Él sigue respetando nuestro libre albedrío, nuestra voluntad. Él lo sigue respetando nuestras decisiones. ¿De qué manera estoy yo profundizando en mis tiempos de alabanza y adoración? De oración, de intimidad. Yo les contaba el año pasado que yo me di cuenta que muchas veces permanecía en redes sociales 3, 4, 5 horas durante un día. Y este año mi propósito o uno de mis objetivos fue desinstalar. Desinstalé Facebook, Instagram, porque sabía que me estaban robando tiempo que debía dedicarle a profundizar en mi relación con Dios. ¿Qué decisiones estamos tomando nosotros para profundizar en nuestra relación con Dios? No valen las buenas intenciones. La buena intención no sirve si yo no cumplo el propósito de Dios, si yo no cumplo su palabra. Entonces recordemos la escritura. David es rey. ¿Y cuál es el primer objetivo de David cuando se corona rey? Recordemos la palabra. Si recuerdan, Primera de Crónicas, recuperar el arca. ¿El arca dónde estaba? Estaba con Obed-Edom, ya la habían traído. Sí, los filisteos la habían devuelto, porque recuerden que le salieron tumores, la devolvieron. Entonces primero estuvo donde un sacerdote que la dejó llenar de polvo, y después llegó donde Obed-Edom, ¿cierto? ¿Y cuál era ese deseo de David? Tener la presencia de Dios
porque para él lo era absolutamente todo. ¿Tenía una buena intención? Sí, tenía una buena intención David. Quería traer el arca a Jerusalén para restablecer la relación del pueblo con Dios, que estaba completamente fracturada. Pero la buena intención no sirve si yo no conozco y no sigo los parámetros que Dios ha establecido. Entonces David dice: voy a construir un carro nuevo. Y construye un carro nuevo. Y levanta músicos y van, ¿y qué pasa? Usa, toca el arca y se muere. ¿Y David qué hace? Se entristece, se siente culpable, se devuelve hacia el palacio, se siente mal. ¿Su buena intención contaba? Sí, quizás sí. ¿Lo hizo de la manera incorrecta? Lo hizo de la manera incorrecta. Permitió desorden porque no había profundizado lo suficiente en la escritura. Le tocó ir a revisar la escritura y mirar cómo debía transportarse el arca de la manera correcta, no como él creía que debía hacerlo, sino como Dios lo ha establecido. ¿Y cuántas veces nosotros hemos construido carruajes nuevos para poder hacer lo que Dios ha establecido? Y hemos fracasado en el intento. Lo hemos fracasado porque pensamos que nuestra manera es mejor que la manera de Dios. Pensamos que si construimos carruajes nuevos, Dios va a estar satisfecho. Pero después David entiende y dice: sacrificio y holocausto no quiero, dice el Señor. Yo quiero un corazón obediente a mi ley. David entiende. Y quiero que me acompañen. Primera de Crónicas capítulo 15 versículo 11 al 13. Primera de Crónicas capítulo 15 del 11 al 13. Creo que lo tienes al revés, Harry. Eso. Primera de Crónicas, no de Corintios. Dice: luego David llamó a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los levitas Uriel, Asías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Versículo 12. Y les dijo: como ustedes son los jefes de las familias patriarcales de los levitas, purifíquense y purifiquen a sus parientes para que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que he dispuesto para ella. Versículo 13. La primera vez ustedes no la transportaron, ni nosotros, ¿qué pasó? Consultamos al Señor nuestro Dios, como está establecido. Por eso Él se enfureció contra nosotros. Las buenas intenciones no sirven cuando se trata de seguir las ordenanzas de Dios. Y eso fue lo que le pasó a David. Su buena intención fue primero a consultarle a Dios. Y eso causó desorden. Fracturó completamente el orden divino de cómo Dios había establecido que debía transportarse el arca. Él hizo lo mismo que hicieron los filisteos: construyó un carruaje para transportar el arca. ¿Cuántos modelos nosotros no hemos adoptado del mundo para que Dios los bendiga y que nosotros podamos prosperar? Pero hemos fracasado porque no nos hemos dado el tiempo de consultar a nuestro Señor y preguntarle: Señor, ¿cuál es su forma? ¿Cuál era la forma correcta de transportar el arca? Los sacerdotes, 6 pasos, nos arrodillamos y damos gloria al Señor. Esa era la forma correcta de transportar al arca. Durante cualquier cantidad de kilómetros, no importa, pero era como Dios lo había establecido. Y lo que me permite a mí profundizar en la intimidad relacional con Dios es eso, es saber cuál es su deseo. Y si yo estoy actuando y caminando conforme a lo que Él quiere o conforme a lo que yo quiero. El problema de nosotros es que no nos gusta que nos digan qué debemos hacer. No nos gusta, nos incomoda. Preferimos que nos digan: mire, ustedes van a prosperar, ustedes van a tener carro, casa. Eso emociona, ¿sí? Pero cuando se trata de cumplir el deseo de nuestro Dios, se trata de seguir lo que Él ha establecido. Y eso nos incomoda a nosotros, porque nos lleva a que nosotros tenemos que menguar para que ¿quién crezca?
para que crezca nuestro Señor. Y uno de los mayores modelos de liderazgo lo encontramos en Juan, que envió a todos sus discípulos, ¿a quién? A Cristo, porque reconoció que el Cordero ya estaba caminando entre ellos. Yo estoy reconociendo entonces eso en mi vida, o mi superficialidad relacional con Dios no me ha permitido conocer cuál es su deseo conmigo, y he permitido que el tiempo pase y yo me siga chocando y me siga chocando y siga incluso hasta preguntando y enojándome con Dios. Es que no me bendices, es que tengo problemas, es que tengo todas estas situaciones. ¿Por qué, Señor? Pero nos hemos detenido a preguntarle: Señor, ¿cuál es tu forma? Quiero consultarte. Es el primer paso para que el orden divino se establezca en nuestras vidas. Profundizar en nuestro tiempo de intimidad con Dios. ¿Eso qué implica? Que cualquier tiempo que yo tenga se lo dedique ¿a quién? Al Señor. Cualquier tiempo, cualquier espacio en donde yo esté pueda ser una antorcha de adoración viva. Así yo vaya en el carro, pueda poner mis alabanzas y voy a cantar. Vaya en la moto, en el bus, en donde sea, pueda decirle: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Quiero conocerte, quiero conocer tu corazón. Y no es de un día, es de todos los días, porque Dios nos llama a conquistar la monotonía y la rutina con su palabra y con la profundidad relacional. A eso nos está llamando Dios, y de esa manera es que su orden divino comienza a establecerse en nosotros. Pero parte de una decisión consciente que yo tomé. Y es necesario que revisemos cuáles son esas situaciones que nos están alejando del propósito de Dios, que no nos permiten cumplir su deseo. Y entonces a veces en nuestras oraciones le decimos: Señor. Y esa palabra Señor pesa muchísimo, porque prácticamente le estoy diciendo yo: renuncio a mi voluntad, renuncio a tomar yo decisiones para que tú, Señor, tomes decisiones por mí. Pero eso no nos gusta. No nos gusta. A mí tampoco a veces me gusta. Pero Dios se complace en la obediencia de sus hijos. Se complace. No hay mayor adoración. El primer piano que sonó, ¿cuál fue? La obediencia de Abel al hacer las cosas como él quería. Y siempre Dios durante toda la escritura nos muestra distintos modelos. Entonces está el modelo de Caín, que había recibido instrucción como su hermano Abel de parte de sus padres, que Dios le había enseñado cómo tenía que presentar su sacrificio, pero que quiso hacerlo a su manera y fue y sacó lo mejor, pero de la tierra, y se lo presentó al Señor. O podemos seguir el modelo de Abel, de seguir no nuestro propio corazón, sino la instrucción y la ordenanza del Señor para presentar una adoración correcta a Él. Si ustedes han leído Isaías capítulo 1, ustedes ven cómo el Señor desprecia la adoración y el altar de adoración que estaba levantando Israel para Él, porque simplemente querían seguir caminando de acuerdo a lo que había dicho su corazón. Mejor dicho, ese Israel del capítulo 1 de Isaías era fan del grupo Nietzsche. Hagamos lo que diga el corazón. Escuchaban el grupo Nietzsche a lo que marca. Imagínense pues. Pero nosotros como hijos estamos llamados a profundizar en lo que Él quiere. Ahora, ahí donde usted está, evalúe cómo está su relación con Dios, cómo está el tiempo que usted le está dedicando a Dios. Volvamos a lo mismo, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. 2023, 15 días del 2023. ¿Cómo estamos? ¿Cómo hemos estado en estos 15 días del 2023 en nuestra relación con Dios? ¿Y es el deseo de Dios bendecirnos? Claro que sí. Primer punto entonces, para que el orden divino se establezca en nosotros: profundizar intencionalmente en nuestro tiempo de relación íntima con Dios. Lo segundo, para procurar el orden de Dios, es cuando priorizamos su voluntad sobre la nuestra. Y eso es una consecuencia de haber profundizado relacionalmente con Él, porque ya entendemos lo que Él quiere. Nos hemos contagiado de su voluntad. Pero estamos priorizando nosotros su voluntad sobre nuestra voluntad, sobre nuestros propios deseos. Una forma rápida
de evaluarlo es recuerden cómo ora uno. Es que es lo primero que pido. ¿Sí? ¿Pido primero la necesidad? ¿O simplemente me acerco al Señor sabiendo de que Él tiene el control de todas las cosas? ¿De qué manera estoy yo priorizando la voluntad de Dios en mi vida? Si ni siquiera le conozco, si ni siquiera conozco su libro, o sea, ¿cómo lo voy a conocer? ¿Cómo lo voy a hacer? No puedo. Yo me he encontrado con musulmanes, con hindúes, con testigos de Jehová, con mormones. Son personas que conocen su libro y defienden su fe. Lo conocen, es un hábito. ¿Sí? Pero a veces nosotros maldice a los que nos bendicen. ¿Cómo así? No. Hay que conocer la palabra del Señor para poder hacer su voluntad, para poder entender su orden, y así no lo entienda, poder desarrollar temor al Señor que me lleva a la obediencia, a ser obediente. Quizá Abraham no entendía cuando el Señor le pidió a Isaac, quizá no lo entendía, pero fue obediente porque en su relación íntima priorizó hacer la voluntad del Señor, así no lo entendiera, priorizó hacer la voluntad del Rey. Evaluemos si nosotros durante estos 15 días del año hemos priorizado hacer la voluntad de Dios, o si ni siquiera la conozco. ¿Sí? Y Dios se complace en la obediencia. ¿Qué le dijo a Jesús? Este es mi Hijo amado. ¿Y por qué le dijo eso a Jesús? Porque aún siendo el Rey del universo fue y se bautizó. Fue e hizo como estaba escrito. No puso peros, no preguntó por qué, simplemente fue y lo hizo, porque era la voluntad del Padre. Y cuando yo priorizo la voluntad de Dios y obedezco lo que Él quiere, ¿sabe lo que hace la obediencia? Me encamina a cumplir el propósito por el cual yo fui llamado, yo fui creado. Me encamina a eso porque mi voluntad ya no es la que domina, sino domina ¿qué es? La voluntad del Señor. Y ¿sabe algo? Hay muchos hijos de Dios que han partido a la eternidad sin cumplir el propósito en esta tierra por el cual fueron creados. Hay muchos de esos. Hay muchas personas que quizá fueron llamadas a ser copastores de una congregación y en su ego dijeron: me independizo para yo ser el pastor titular. No entendió el mensaje. No entendieron. Y se van a presentar delante del Señor y: Señor, traje 1000 almas para ti. Y el Señor, ¿qué le va a decir? Tú no cumpliste el propósito por el cual yo te creé. No lo cumpliste. Entonces pensemos si en la posición, en el tiempo en el que estamos en este momento, las acciones y las decisiones que estamos tomando nos están llevando a cumplir el propósito por el cual cada uno de nosotros fue creado. Porque ese es el resultado de ser obedientes a priorizar la voluntad de nuestro Señor en nuestra vida, sin importar la edad. No se trata de edad. Es importante que lo hagamos. De esa manera ese orden divino, ese orden establecido por Dios comienza a forjarse en nosotros y comienza a cumplirse esto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Ese hasta que Cristo sea formado, ¿qué está pasando? Pues Dios ordenando nuestra vida a la imagen ¿de quién? De Cristo, que es el hombre perfecto, que es el perfecto, el prototipo perfecto, dice Primera de Pedro. Es el prototipo perfecto. Ahora mírese a usted mismo y diga: uy, ¿será que yo sí estoy subiendo a la medida de Cristo o no? ¿O estoy bajando? Yo a veces digo eso: uy, yo no estoy como bajando, no estoy a la medida de Cristo. Pero porque no he priorizado la voluntad de Dios, sino que he permitido que mis propios deseos pues me ceguen y me lleven a tomar decisiones sin consultar al Señor. Un carro nuevo, lo mismo que hizo David. No consultó al Señor y tuvo que pagar las consecuencias. No consultó, no intimó, no profundizó en lo que había en la Escritura, sino que fue y en su deseo, en su buena intención, construyó un arca, un carro nuevo para traer el arca.
Y las buenas intenciones no sirven si yo no estoy cumpliendo la voluntad de Dios y su ordenanza. No sirve para nada. Es así, es triste, pero no sirve. Solo la buena intención sirve cuando está acompañada y es direccionada por la voluntad de nuestro Señor. Por eso es tan importante que en nuestras vidas evaluemos si estamos priorizando la voluntad de Dios en nuestra vida. Piénsenlo. Piensen si las decisiones que están tomando en este momento los están llevando a agradar al Señor. Porque de lo contrario eso nos categoriza o nos lleva a una categoría de necedad. Porque conozco pero no hago lo que tengo que hacer. No es que tal persona tiene más unción que la otra. No es que Dios escucha a esta persona y a mí no me está escuchando. Por allá en Lucas capítulo 19 hay una parábola que se confunde con la de los talentos, y es la parábola de las minas. Y en esa parábola ese señor le entrega a cada siervo de a una mina y él se va. Y cuando vuelve, uno ha multiplicado por 10, otro por 5 y otro fue y la enterró. A todo el mundo le entregó lo mismo, pero unos multiplicaron más que otros. ¿Por qué? Porque hicieron la voluntad del Señor. A nosotros nos han entregado el mismo espíritu. Tenemos la misma palabra. Tenemos el mismo amor de Dios. Dios nos ha entregado exactamente lo mismo. ¿Por qué entonces unas personas multiplican más que otras en su relación íntima con Dios? Porque tomaron la decisión de renunciar a su propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y hay un versículo que es muy utilizado para evangelizar, pero ese versículo es para la iglesia. Muchos son llamados y pocos son escogidos. Todos nosotros los que estamos aquí tenemos un llamado de parte del Señor, pero esos pocos escogidos tomaron la decisión de renunciar a sus propios deseos, a su voluntad, a sus pensamientos para hacer la voluntad del Señor. Y es lo que Dios quiere conmigo y con usted. Es lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero nosotros seguimos sumergidos en nuestra propia necedad, en nuestro propio cumplimiento de lo que yo quiero, en el yoísmo, en cumplir mi propio deseo, priorizándolo por el deseo y el sueño de Dios. Y vamos 15 días del 2023. ¿Hasta dónde lo vamos a permitir? Porque cuando lo evaluamos, pues eso es desorden. Es un desorden completamente. No es el orden de Dios. ¿Y qué nos dice Primera de Corintios 14:33? Ya lo leímos. Que Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. ¿Sí? O sea que no estamos en paz. Si venimos y continuamos caminando como lo estamos haciendo, no estamos en paz. No vamos a estar en paz, es imposible. ¿Sí? No es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Entonces lo primero que es profundizar en nuestra relación íntima con Él para conocer su deseo. Lo segundo, priorizar su voluntad sobre nuestra voluntad, y eso va a traer como resultado la obediencia, y la obediencia trae como resultado que yo me encamine a profundizar en el propósito por el cual yo fui creado. Amén. Y lo tercero, tengo un cuarto punto. Lo tercero, procurar el orden de Dios nos lleva a valorar su iglesia. Porque Él murió por usted y por mí. Y a veces confundimos la construcción de iglesia con el venir a sentarnos aquí y escuchar a alguien. Confundidos, completamente confundidos. Cuando Cristo nos ha llamado a nosotros para que seamos representantes, embajadores de su reino, pacificadores. Y la iglesia, o este fenómeno llamado iglesia, es el centro de formación del Hijo de Dios para poder cumplir el propósito por el cual fue creado. Pero déjeme preguntarle, ¿será que usted ya cumplió el propósito por el cual llegó aquí a Taller de Vida? ¿O ni siquiera lo conoce? ¿O simplemente está sumergido en la rutina de alistar la ropa el día sábado, levantarse el domingo, necesito verme bien, loción, voy a ir a cantar, voy, echo la ofrenda y ya? Eso es preocuparme y priorizar
la iglesia de Dios? ¿Valorar la iglesia del Señor? No lo estoy haciendo porque simplemente no he comprendido que mi vida ya no me pertenece. Y uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es que queremos aceptar la salvación del Señor, pero no su señorío completamente. Y el señorío incluye que nosotros empecemos a ver su iglesia como Él la ve, a valorar su iglesia como Él la valora, a amar como Él ama, a ver como Él ve, a hablar como el Señor habla. Y eso implica ser intencionales completamente con el lugar en donde Dios me ha permitido estar. Intencional completamente. Poner todos mis recursos al servicio, no del pastor, no de la congregación, sino del Señor, porque se trata de Él. Felipe no escogió venir a Taller de Vida. El Señor le dijo: ve, ahí te voy a colocar, ahí te voy a plantar para formarte, para que aprendas a amar a mi iglesia como yo la amo, porque eres un egoísta egocéntrico. Si no lo hacemos, entonces estamos en desorden. Este es el lugar que Dios nos dio. ¿Cuánto sentido de pertenencia estamos desarrollando por la iglesia del Señor? ¿Cuánto amamos la iglesia del Señor? Entonces quizá nosotros muchas veces somos como el joven rico. Entonces el joven rico ve a lo lejos a Jesús y lo reconoce, sabe que es el maestro, ¿cierto? Nosotros lo reconocemos y corre hacia el Señor y se inclina hacia Él. Hay un reconocimiento de esa persona de que Cristo es el Mesías, es el maestro. Y le dice al Señor: he cumplido con este y este mandamiento. ¿Y qué le dice el Señor? Bueno, primero hay algo que me encanta de ese pasaje, y es que Jesús lo amó. Me encanta, o sea, eso me eriza cada vez que yo paso por ahí, me encanta, porque el amor de Cristo es tan amplio que quedó ese párrafo ahí. Y Jesús lo amó antes de mostrarle su condición y antes de decirle: vale, es válido que hayas cumplido todo eso, pero ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Jesús nos ama. Claro que nos ama, y como nos ama nos tiene que decir la verdad, y nos la dice con amor. Pero nos dice: no es suficiente con que cumplas estos mandamientos, sino que lo quiero todo, lo quiero absolutamente todo. Quiero tu corazón, quiero tus pensamientos, quiero tu vida dedicada a mí, quiero que camines conmigo, quiero que cuando tú estés con otras personas, otros digan: tú eres diferente, tú hablas diferente, tú te sientes diferente, y no por ti, sino porque Cristo está en ti, porque hemos profundizado relacionalmente con Él, porque hemos priorizado su voluntad sobre nuestro propio deseo, porque amamos su iglesia, amamos su congregación, porque todos nuestros recursos los ponemos para Él, porque vivimos por Él y para Él, como dice la Escritura. Para Él estamos, para Él fuimos diseñados. Y entonces cuando nos chocamos con lo que les mencionaba al principio de las TEFIs de pedofilia y cualquier otro tipo de situaciones que está sacando este sistema, entonces preferimos hacernos los sordos, los ciegos, no ver, concentrarnos en nosotros mismos, en lo que yo quiero y no en lo que Dios quiere. ¿Y será que Dios no quiere bendecir mi negocio, mi universidad, mi trabajo? Claro que sí. Claro que quiere hacerlo. Pero ante todo Él quiere que yo priorice su corazón sobre mi propio deseo, sobre lo que yo quiero hacer. En este momento yo tengo la oportunidad de poder iniciar un doctorado por unos artículos que ya he escrito previamente. O sea, puedo pasar a hacer pasar de hacer la maestría y saltar al doctorado. Podría hacerlo. Y ese es mi deseo. A mí me encanta estudiar, me fascina. Pero no he tomado esa decisión porque vengo preguntándole al Señor: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Quieres eso? ¿Quieres que me siga formando? ¿O quieres que me quede solamente aquí? Dime qué quieres que haga.
Y en este momento también, como le contaba al grupo Alabanza, pues me quedé sin trabajo, estoy sin empleo, estoy esperando a que me llamen, ¿no? No, nada que llaman, ¿sí? Nada que llaman, ¿no? La gerente, nada que como que, hey Felipe, que ya te necesitamos acá. Y reflexionábamos y orábamos en no vamos a concentrarnos en lo que necesitamos, sino que vamos a llevar nuestro corazón a adorar al Señor, que Él se va a encargar de suplir absolutamente todo. Y Él se va a encargar de colocarme en donde yo debo estar, no por lo que yo quiera cumplir, sino porque ahí voy a ser instrumento de su obra, voy a ser extensión de su reino, voy a bendecir a personas que lo necesitan, le voy a hablar a personas que están esperando un mensaje de vida, que están esperando de participar de lo que yo por misericordia y gracia del Señor estoy participando en este momento. Pero somos tan egoístas que solamente pensamos en nosotros y no estamos pensando en la extensión del reino del Señor. No estamos pensando en que somos instrumentos de Él para su gloria. Aún incluso si hemos cometido errores, si hay pecados, si hay situaciones, si hay culpa, el Señor nos sigue llamando y nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él cenaré conmigo. El Señor sigue sentado en el trono de la misericordia y nos sigue llamando y sigue capacitando a su iglesia y sigue teniendo personas íntimas en el anonimato que le adoran y que quieren amar su voluntad. Por cualquier cosa, por encima de cualquier cosa, priorizan el corazón del Señor por encima de sus propios deseos, renuncian a lo que quieren hacer por cumplir la eterna voluntad del Señor, que es santa, que es perfecta, que es agradable. ¿A qué estoy renunciando yo y cómo estoy caminando y cómo voy a caminar el próximo tiempo que se me avecina? Y no vamos a hacer lo que un amigo me dijo antes de que llegara la feria. Entonces le respondo yo una historia, ¿no? Y le digo: ¿y qué? Entonces, ¿qué? ¿Cuándo vas a venir? Te esperamos en jóvenes. No, Pipe, el 2023. En el 2023 eso fue el 24 de diciembre, el 25 iniciaba feria. No esperemos a que llegue al otro día, no, inmediatamente yo estoy recibiendo el llamado, yo estoy recibiendo la convicción que me da el Espíritu Santo. Inmediatamente voy a ir y voy a tomar decisiones, las que sean, pero voy a permitir que el orden de Cristo se establezca en mí para que yo pueda cumplir el propósito por el cual fui llamado. Y debo preguntarme si Dios solamente quiere que yo venga y me siente aquí, o ponga todos mis recursos para su servicio. Y voy a reconocer que no me voy a ir del lugar por una emoción, por un sentimiento, sino que voy a permanecer en lo que Dios diga hasta que su voluntad se cumpla y hasta que Él me diga a mí: ya es el momento de salir. Ya es el momento. Hasta que eso pase, de lo contrario pues no puedo hacerlo. Si me importa la voluntad de Dios, si no me importa, puedo hacer lo que yo quiera. Y por último, debemos tener cuidado porque ahora nosotros somos hijos de luz. Cuidado con las mezclas. Dios es un Dios de sí o no. Hay que tener cuidado de cómo estamos caminando, de qué decisiones estamos tomando, para que ese orden se establezca en nuestros corazones, para que eso que hemos presentado delante del Señor, el Señor lo pueda tomar, para que se cumpla lo que está escrito en uno de los salmos: deleítate en el Señor y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Pero no de este corazón que está sumergido en la naturaleza caída, sino de un corazón que ha priorizado el deseo del Padre. Y por eso a veces pensamos que estamos bien. No, pero yo estoy bien, yo estoy evaluando y estoy bien. Pues acompáñeme por favor. Apocalipsis capítulo 3, con esto terminamos. Del versículo 14 al versículo 17. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al versículo 17. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío
ni eres caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Vamos al último versículo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él, y él cenará conmigo. Y el último versículo: el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que no pensemos de pronto que estamos bien, si de pronto hay muchas situaciones en nuestra vida que no están alineadas conforme a lo que Dios quiere. Y el Señor lo dice: yo conozco tus obras, yo sé qué es lo que haces. Yo sé qué haces, Felipe, cuando estás en público cantándome, y yo sé qué haces cuando nadie te está viendo. Yo sé lo que haces. Yo conozco tus obras. Yo conozco cuando tú estás con tus suegros, con tu suegro pastor. Y yo conozco también cuando tú estás con tus compañeros de trabajo. Yo te escucho, yo estoy ahí contigo, yo conozco tus obras. Así que no digas que eres rico ni te has enriquecido, porque tú eres un pobre, un ciego, un desventurado y un desnudo. Nos muestra la condición. Eso es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros. Nos muestra la condición, pero también nos dice qué debemos hacer. Por lo tanto, yo te aconsejo, yo te digo, y por lo tanto el Señor los dice a nosotros: compra de mí oro refinado, ven a mí, para yo refinarte en el fuego, ven a mí. Así yo tenga que calentar el horno 7 veces, ven a mí, porque te voy a enseñar a no doblegarte ante el sistema. Te voy a enseñar a ser firme. Te voy a enseñar a amarme. Te voy a enseñar a respetar. Te voy a enseñar a que el temor del Señor se cultive en ti, crezca en ti, para que se cumpla lo mismo que se cumplió en David en Hechos capítulo 13 versículo 22. Yo lo he llamado a él porque yo sé que él va a hacer todo lo que yo quiera. Eso dijo el Señor de David. Eso le dijo el Señor a Samuel: yo lo he escogido a él porque él va a hacer todo lo que yo quiera. Y sabe algo, David cometió cualquier cantidad de errores, así como usted y como yo. Y antes de que David cometiera toda esa cantidad de errores, el Señor le dijo a Samuel: yo he encontrado a alguien conforme a mi corazón. ¿Y sabe por qué lo dijo? No porque David no fuera a cometer errores. El Señor ya sabía lo que iba a pasar con David. El Señor lo dijo porque sabía que ese hombre, que ese niño que le adoraba en la intimidad, iba a tener la capacidad de ir delante de él y decirle: sí, Señor, me he equivocado, pero ¿sabes algo? Quítame el reino, quítame todo, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu, porque te amo. Porque te amo a ti. Ese es nuestro caminar y ese es el orden que Dios quiere que establezcamos, que permitamos que Él establezca. Lo primero, fortalecer nuestra relación íntima con Dios, profundizar en nuestra relación íntima con Dios. Lo segundo, priorizar la voluntad del Señor sobre nuestros propios deseos, que va a traer como resultado obediencia, y la obediencia me lleva a cumplir el propósito por el cual yo fui creado. Lo tercero es que voy a empezar a valorar la iglesia así como Cristo la valora. Y cada mensaje, cada espacio lo voy a aprovechar para poder adorarle, para poder exaltarle y para poder decirle: Señor, aquí estoy, úsame, quiero ser tu instrumento de vida. Porque así como me rescataste a mí y estoy participando ahora de tu gracia y de tu eterna bendición, quiero que otros también participen. Así que ayúdame a ordenar mi vida. Y por último, tener mucho cuidado con las mezclas, porque ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de luz. No podemos permitir que opere la oscuridad en nuestros corazones ni en nuestra casa.
No podemos permitirlo. Hay que sacar absolutamente todo. Una de las mejores acciones que hizo el rey Ezequías cuando lo coronaron rey, que lo hizo diferente a los demás reyes, fue y tumbó los lugares altos. Él mismo como rey se apersonó y fue y quitó todos los altares, todo, absolutamente todo lo que estaba en contra del nombre del Señor. ¿Qué cosas tenemos que quitar nosotros de nuestra propia vida? ¿Cuáles son los ídolos profundos que hay que permitirle al Señor que derribe para poder cumplir el propósito por el cual fuimos creados, por el cual fuimos llamados? Y que cuando estemos delante de Él, Él pueda decirnos: bien hecho, no bien pensado, no buena intención, sino bien hecho, siervo fiel. Tú has sido bien, lo has hecho como yo te instruí, como yo te dije. Y pregúntese si las acciones y las decisiones que usted está tomando en este momento lo están llevando a priorizar el orden establecido por Dios, o está perpetuando un desorden religioso que no le permite acercarse completamente al Señor.